específicas de esta serie. Estas frecuencias específicas son los llamados armónicos. Aquí los coeficientes CP se determinan para una o varias frecuencias. El proceso que domina la variabilidad de la serie de tiempos es conocido. Aquí es clásico, por ejemplo, hacer el análisis armónico sobre una serie del nivel del mar, porque en una escala de tiempo pequeña, que va entre horas hasta días, sabemos de que regularmente existen oscilaciones y que esas oscilaciones obedecen a los cuerpos celestes, o sea, son oscilaciones astronómicas. Entonces, como conocemos los procesos que dominan la variabilidad de esta serie, aplicamos el análisis armónico y más bien determinamos la amplitud de estos armónicos que están dados por los coeficientes CP. Estos sirven para hacer predicciones también. El gráfico que resulta del análisis armónico es el espectro de línea y las unidades son las mismas unidades que tiene la serie de tiempo. Esta gráfica es bien representativa de los distintos dominios que puede tener una serie de tiempo. Digamos de que esto es la temperatura superficial del mar y que a primeras el dominio temporal, o mejor dicho, la serie de tiempo por defecto está en el dominio del tiempo. Si hacemos un gráfico de la TCM con unidades de grados Celsius, que sería y en X el tiempo. Ahora, luego pensemos de que esa serie de tiempo tiene distintos componentes, que puede ser descompuesta en varios componentes armónicos, y que luego la suma de esos componentes armónicos va a tener por resultado la propia serie de tiempo. Aquí tenemos el armónico 1, que tiene una frecuencia y una amplitud 1. Aquí el armónico 2, que tiene una frecuencia y amplitud 2. Y aquí el armónico 3, que tiene una amplitud y una frecuencia 3. Distintos armónicos van a tener distintos componentes energéticos por la forma que tiene la propia serie de tiempo. El armónico 1 o 2 o 3 puede ser más fuerte, lo que le da la propia característica y forma de la serie de tiempo, y su descomposición permite desdoblar la serie de tiempo en el llamado dominio de las frecuencias, o dominio Fourier también, que es conocido. Así que de esta forma nosotros podemos visualizar el dominio de las frecuencias. La serie de Fourier es una expansión de una función periódica I de t en términos de unas sumas infinitas de senos y cosenos. El cómputo y el estudio de la serie de Fourier es conocido como análisis armónico y es bastante útil para descomponer una función periódica en un set de funciones armónicas más simples. Aquí las funciones armónicas más simples son, por ejemplo, visualmente las que observamos aquí, que son sinusoidales realmente. Y aquí estos son datos importantes para el análisis espectral. Antes nosotros estimábamos en la transformada de Fourier, estimábamos o hacíamos el análisis espectral a través de la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Esta es la transformada clásica de Fourier. En estos días, la distribución de las varianzas con respecto a las frecuencias, que es el propio análisis espectral, es calculado con el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. La verdad es que en estos días, debido a que el poder computacional es en promedio alto, inclusive nuestros teléfonos celulares podrían resolver un problema de análisis espectral en segundos. No importa si es que nosotros utilizamos la transformada clásica o la transformada rápida, pero en tiempos como en los años 50 o en los años 70, en los cuales la computación estaba totalmente desarrollada, sí hacía una diferencia bastante grande el utilizar la transformada rápida de Fourier.
Conociendo las expresiones del caso discreto de una serie de Fourier, es posible determinar los coeficientes de Fourier a partir de la transformada clásica de Fourier, que es como casualmente se lo venía haciendo para estos propósitos. Entonces, el análisis espectral se presenta de la forma de una serie de Fourier que está dado por un coeficiente Cp, que sería la amplitud, y la función trigonométrica respectiva, que es función de una frecuencia por el tiempo más una fase. Ahora, si aplicamos una identidad trigonométrica a esta función, o si aplicamos una identidad a esta función trigonométrica, nosotros podemos reescribir la ecuación de Fourier a partir de una función de coseno y una función de seno que tiene un coeficiente AP y un coeficiente BP. Se va a dar una sumatoria entre P igual 1 hasta el infinito, y de esta forma pues nosotros podemos luego ir determinando la amplitud de los coeficientes AP y BP, que es lo realmente importante para el análisis espectral. CP lo podemos obtener mediante la relación de Pitágoras. CP simplemente es A cuadrado más B cuadrado y esto raíz cuadrada, y la fase resulta de la tangente del arco tangente de menos BP sobre AP. Para el análisis espectral la fase no es tan relevante, pero más importante es determinar las amplitudes AP y BP, que luego permiten estimar el coeficiente CP. Aquí hay un ejemplo de la descomposición de una serie de tiempo en varios armónicos. Por ejemplo, la serie de tiempo inicial I, que está aquí representado entre 0 y 40 instantes, tiene un armónico fundamental, tiene un segundo armónico y tiene un armónico de orden 6. Aquí la frecuencia fundamental es f de 1, que es igual a 1 de t. N es igual a 40 porque son 40 observaciones. T es igual a n por delta t, en donde n sería 40 por delta t, que vendría a ser 1. Y la señal I de t puede ser reconstruida efectivamente, inclusive solamente con estos tres armónicos. Para obtener los coeficientes AP y BP, multiplicamos esta ecuación, la ecuación 2, por coseno de omega t y por el seno de omega t. Multiplicamos la ecuación 2 por coseno de omega p para obtener AP, y luego multiplicamos la función 2 por seno de omega p por t para obtener el coeficiente de p. Esto lo integramos sobre todas las posibles frecuencias, utilizando la relación de ortogonalidad para el producto de las funciones trigonométricas. Tenemos de que AP resulta de la integral de I de t por el coseno de omega p de t multiplicado por 2 sobre t. Y lo mismo para BP, o de una forma similar para BP, pero en cambio dentro del integral la serie de tiempo I de t está multiplicado por seno de omega p de t. Para una serie de tiempo discreta, nosotros reemplazamos la integral por una sumatoria y establecemos de que esta sumatoria no va hasta el infinito, sino hasta n dividido para 2. Entonces, la suma de estas funciones va a estar entre p igual 1 hasta n dividido para 2. Omega p es igual a 2pi f de p, que a su vez es igual a p sobre t. Aquí t
el periodo es igual a n, que es el tamaño de la serie de tiempo o la cantidad de observaciones, el número de observaciones, y t sub n está determinado por n por delta t. Reescribiendo, entonces nosotros tenemos de que para una serie de tiempo discreta, la función I de t sub n está dada en función de la sumatoria de una función coseno y una función seno, en donde los coeficientes de Fourier, porque finalmente requerimos saber cuál es la amplitud de estas funciones sinusoidales, son respectivamente la sumatoria entre n igual 1 hasta n de la función I de n por coseno de 2pi p n sobre n mayúscula, y de un caso similar para b de p. Ahora, el concepto de espectro de densidad de varianza es bastante utilizado y, a ver, si no me equivoco, de hecho, estos ejemplos están dados desde un libro que es el libro Guía para el curso de ondas marinas, porque aplicamos el concepto de espectro para determinar la altura significativa del oleaje cuando tenemos, en cambio, la forma instantánea del nivel del mar, que es comúnmente referido como eta, o la elevación instantánea de la superficie del mar. Aquí la energía de la onda está referida como un medio por ρ por g por la amplitud al cuadrado. Así que es aproximadamente un medio de la amplitud al cuadrado. Esto solamente para tener en cuenta los resultados que nosotros estamos obteniendo con el espectro y la relación que tiene a su vez con el concepto de energía, porque lo que determina el espectro es esencialmente el contenido energético de la serie de tiempo en distintas bandas de frecuencia. Si por conveniencia nosotros reescribimos la amplitud de la onda, que es A por C, que es obtenido de los coeficientes de Fourier, podemos expresar la energía como un medio del coeficiente C elevado al cuadrado. Por último, si dividimos C cuadrado para el ancho de la banda, o para el ancho de banda de frecuencia dado por delta F, podemos graficar el espectro de densidad de varianza con respecto a las frecuencias. Entonces, para cada frecuencia, yo voy a obtener una altura de C a lo largo de todas las frecuencias disponibles del análisis. Hay algunas formas de expresar esto. Como les decía, la más correcta es el espectro de densidad de varianza. Este es para el caso discontinuo, y para el caso continuo, en donde aplica el concepto directamente de la integral, ¿no? Que el límite tiende a cero de las funciones que son representativas de la energía. Algunos ejemplos del espectro son tal como lo vemos en pantalla. Aquí se hizo un análisis espectral de una serie de mareas en un punto en la costa este de Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. Y lo interesante que destaca esta figura es que el contenido de energía, es decir, esto vendría a ser, el eje Y vendría a ser las varianzas o C al cuadrado. Las mayores amplitudes de C cuadrado están en las periodicidades correspondientes con 24 horas, con 12 horas y con 6 horas. Así que en una escala pequeña de tiempo lo que está dominando, o las periodicidades que dominan esta serie de tiempo, son las mareas esencialmente. El componente semidiurno, que de hecho es el más alto, el componente de 6 horas y el componente diurno, que es el de 24 horas. A ver, ¿qué es esto? Esto es... Esta es una
Esta es la propia figura que vimos